Desde Caracas, iniciamos nuestra transmisión matutina desde el Estudio 6. El equipo de Noticias Venevisión, listo para presentarles las informaciones que marcan la pauta en Venezuela y el mundo. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días Venezuela, bienvenidos a su emisión matutina de Noticias Venevisión. Les saluda Andrina Yepes con el corazón lleno de fe y la certeza de que cada amanecer es una nueva oportunidad para reconstruirnos. Iniciamos la jornada de hoy, miércoles 5 de agosto, compartiendo informaciones que reconfortan el alma y demuestran la resiliencia de nuestro pueblo. Tenemos esta para iniciar. El gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán, actualizó la cifra oficial a 1.579 personas desaparecidas tras el devastador doble terremoto que sacudió la región el pasado 24 de junio. Este nuevo balance sectorial se procesó mediante herramientas públicas y cruces con la sociedad civil organizada. Vamos a escuchar las declaraciones del mandatario regional para saber exactamente qué fue lo que dijo. Escuchemos. Muy importante, aportados por ello de manera voluntaria a nuestros registradores, que han sido denunciar un número de desaparecidos de 1.579 desaparecidos al día de ayer. Esto es una información, repito, que nos ha aportado las propias familias afectadas del estado de La Guaira en cada uno de los lugares donde hemos establecido durante varios días el registro único de vivienda. Asimismo, bueno, este registro nos ha permitido saber cuántas familias denuncian como fallecidas, así que coinciden con las cifras oficiales. En La Guaira un poco más de 5.800 personas, así como también nos ha permitido identificar cuántos vivían en apartamentos, cuántos en casas, incluso cuántos están dispuestos a aceptar soluciones habitacionales fuera del territorio del estado de La Guaira. Bueno, muy importantes estas declaraciones y hay datos clave del reporte oficial. En cuanto al origen de la cifra, los datos provienen del nuevo registro único de vivienda que ha censado de forma directa a 35.991 hogares, alrededor de 115.962 ciudadanos. En cuanto al estatus legal, las autoridades forenses del CENAMEF continúan cruzando las listas, ya que parte de los desaparecidos reportados por familias podrían estar entre las víctimas fatales. El balance de fallecidos, la cifra global de fallecidos por la tragedia se elevó a 6.125 víctimas, de las cuales aproximadamente 5.800 pertenecen al estado La Guaira. En cuanto a infraestructura crítica, se evalúa la demolición controlada de 35 edificios en alto riesgo inminente de colapso total en el litoral central. En cuanto a todas estas cifras, hay unas discrepancias con el registro independiente y la actualización oficial contrasta sustancialmente con el monitoreo de organizaciones civiles y plataformas comunitarias que, es importante aclarar, no son información oficial. Hay reportes independientes como por ejemplo el del Portal Ciudadano de Desaparecidos Terremoto Venezuela, que registra un acumulado de 82.577 notificaciones de búsqueda. Hay ciudadanos incomunicados de ese universo único purgado y la plataforma civil estima que serían 29.518 personas que continúan sin establecer contacto con sus familiares, mientras que 14.900 ya fueron localizadas sanas y salvas. Las cifras independientes mencionadas provienen directamente de desaparecidosterremotovenezuela.com, una plataforma y portal ciudadano de la sociedad civil. Este portal ha funcionado como una iniciativa de monitoreo comunitario independiente que no constituye una información oficial. Por eso nos quedamos con la cifra oficial que maneja el gobernador del estado La Guaira. En otras informaciones,
Continuamos con la esperanza en nuestra tierra. Venezuela renace. Este plan de reconstrucción material y espiritual avanza con paso firme tras las adversidades, y en el estado de La Guaira la fe se transforma en obras concretas para miles de familias. En cuanto al renacer habitacional, el gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán, también informó sobre el sólido avance en la rehabilitación de más de 3.000 viviendas en la parroquia Catia Lamar. Terrenos seguros. Esta iniciativa se complementa con los diagnósticos de habitabilidad y los nuevos proyectos habitacionales en zonas estables. Y en cuanto al regreso a casa, los trabajos de infraestructura y servicios permitirán que más de 3.000 personas que están actualmente en campamentos transitorios retornen pronto a sus hogares de manera digna y segura. Identidad, cultura y raíces venezolanas. La cultura es el puente que une nuestras voluntades y preserva el legado histórico de la nación. Y el Ejecutivo Nacional ha realizado un movimiento en el gabinete asomando un nuevo liderazgo. Se designó oficialmente al historiador Alejandro López Rodríguez como nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura. En la misión institucional, su gestión asume el compromiso de seguir fortaleciendo la identidad venezolana, la antropología cultural y el resguardo de nuestros pueblos indígenas. Ahí tenemos la imagen del nuevo ministro de Cultura. Y en cuanto a continuidad cultural, sustituye a Raúl Casal, quien ahora asumirá la presidencia del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos, CELARC. Estas son algunas de las informaciones que abordaremos más adelante en la emisión matutina de Noticias Venevisión. Les damos la bienvenida en nombre de todo el equipo de Noticias Venevisión, mis compañeros de cada mañana, Diana Martínez e Ibrahim López Piñero. Una vez más les decimos a todos, muy buenos días Venezuela, así comenzamos. Bueno, estas declaraciones del gobernador Terán rompen este silencio que había en torno a la cifra de desaparecidos, y por eso vamos a pegarnos a seguir atentos a toda la verificación de esta cifra de personas desaparecidas de esta tragedia de La Guaira. Sin duda alguna, una de las catástrofes que más duro ha golpeado a la tierra venezolana en su historia contemporánea. Hay otras informaciones que también han dado muchísima conversación digital y tienen que ver con el tema de las fianzas para adquirir la visa estadounidense. Se ha divulgado un listado de naciones que estarían en esta lista oficial, en la cual tendrían que pagar una fianza de alrededor de $20.000 para poder obtener la visa de turismo o la visa de trabajo. Esto ha sido una de las formas migratorias de control más importantes de los últimos tiempos, que busca que de alguna manera aquellos ciudadanos que entran con una visa de turista a esa nación no permanezcan de forma ilegal en Estados Unidos. Esta visa tendría una fianza de $20.000 que se tendría que pagar por parte de aquella persona interesada en obtener la visa. Hay naciones como Nicaragua, Venezuela,
que están dentro de este listado importante, y es un plan piloto que se está implementando en Estados Unidos. Aún no queda claro si este sistema de fianza será permanente o será un plan que efectivamente se estará instaurando como una medida de control migratorio. El vocero en esta oportunidad para hablar de este plan piloto fue Marco Rubio, y estaba un poco ampliando cuáles eran los argumentos para aplicar este tipo de fianza, y el argumento central sería que muchos de los migrantes que permanecen de manera ilegal en suelo norteamericano llegan a esa nación con un visado regular y legal. Entonces, según los datos estadísticos que ellos presentaban, esto había reducido notablemente la permanencia ilegal de migrantes en suelo norteamericano. Muy buenos días, muchachos. Muy buenos días, Sandrina, Ibrahim, y a todos los que sintonizan Noticias Venevisión. Así es, Sandrina, la visa B1 y B2, la que corresponde justamente a turismo y trabajo. Estas declaraciones hablaban de una fianza, como ya señalas, de entre 10.000 y 20.000 dólares. En principio se pudo conocer que sería depositado en una cuenta del Estado de Estados Unidos, precisamente hasta que culmine este viaje, que tendría fechas programadas, y luego se hace la devolución a la persona que ha solicitado la visa. Esto para garantizar precisamente lo que señalas, que no permanezcan en Estados Unidos de forma ilegal. Quisiera también volver a la cifra de desaparecidos. No te puedo negar, Ibrahim, ayer justamente apenas se conoció la información, me acordé mucho de ti, puesto que acá en Noticias Venevisión hemos reiterado la importancia de conocer la cifra de desaparecidos, que no se actualizaba desde el pasado 25 de junio, un día después de la tragedia que ha enlutado a nuestro país. Y me quedo con lo que señalaba Sandrina, importante que se conozca que no son las cifras definitivas, puesto que se está haciendo un cotejo bien específico para poder determinar cuántas de estas personas desaparecidas ya están en otra lista, lamentablemente, de personas fallecidas, y poder brindar cifras certeras en torno a esto, que se haga una investigación pertinente. Nosotros seguiremos atentos a las cifras que se puedan brindar para esclarecer pues la situación en este momento. Familiares todavía esperan una respuesta para conocer el paradero de las personas que integraban pues sus familias, y nosotros esperamos ser el puente para que se conozca esta información. Por otra parte, rescató lo que comentabas de Marco Rubio, justamente ya comentaba sobre el tema de la visa, pero también hizo declaraciones importantes desde el Senado de Estados Unidos. Una resolución bipartidista aseguró que es necesario que se establezca una transición en Venezuela, y además se dé la liberación de personas detenidas por razones políticas. Ante esto, justamente Marco Rubio señalaba que hay que tener paciencia y persistencia. Estamos hablando de sus palabras, literalmente. Y señalaba también que tienen que existir condiciones como, por ejemplo, libertad de prensa, participación multipartidista, también tiene que haber reconciliación nacional y la confianza en un Consejo Nacional Electoral para poder hacer elecciones en el país. También señalaba que el venezolano en este momento está atento, por supuesto, a las consecuencias de la tragedia que vivimos el pasado 24 de junio, y también tiene el foco muy puesto en la economía en el país. Así que estas son las declaraciones más recientes que habría hecho el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en torno a la situación política de Venezuela. Y recordemos que el pasado 1 de agosto ha comenzado un diálogo en nuestro país que agrupa diferentes sectores de la política y la sociedad civil. Buenos días, Diana, buenos días, Hendrina, también para todos ustedes que nos ven a esta hora. Sí, Diana, sobre este tema del secretario de Estado, el día de ayer firmó un acuerdo en materia de energía nuclear con el canciller de Paraguay. Allí en ese encuentro hubo una rueda de prensa y los periodistas nuevamente le preguntaron por el tema electoral en Venezuela, que es un tema que despierta muchísimo interés
en todo el mundo. Rubio decía exactamente lo que acaba de referir Diana Martínez, señalaba que era una situación en progreso, que ese proceso de transición democrática, como lo ha dicho Estados Unidos, esas son las frases que ha dicho el Departamento de Estado, transición democrática, es un proceso que está en progreso y que definitivamente no iba a durar años, pero que sí, con toda seguridad, iba a durar meses y semanas, dijo el secretario de Estado Marco Rubio. Además precisaba, decía, que esto del Consejo Nacional Electoral, que era necesario un Consejo Nacional Electoral con credibilidad y que tuviera la capacidad de contar los votos con precisión. Además, hacía mucho énfasis también en el tema de la estabilización económica del país. Decía Rubio, son palabras suyas, que el próximo gobierno no podía heredar un desastre, sino debía heredar un Estado funcional con instituciones funcionales. Palabras del secretario de Estado Marco Rubio. En otro tema relacionado con economía, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo estuvo haciendo una visita en Uruguay el día lunes y ese día dio unas declaraciones sobre Venezuela. ¿Qué dijo Ilan Goldfand, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo? Que esa institución multilateral todavía no contempla hacer préstamos a Venezuela. Había mucha expectativa en este sentido, sobre todo por el tema de la reconstrucción luego de los terremotos del 24 de junio, pero Ilan Goldfand, quien confirmó, por supuesto, esta delegación que visitó el país la semana pasada y que sostuvo una reunión con las autoridades del Banco Central de Venezuela. En esa reunión se abordaron diversos temas, principalmente temas relacionados con política cambiaria, política monetaria y macroeconomía y estabilización macroeconómica, principalmente asistencia técnica. Señalaba que hacían falta algunas condiciones para volver a esos préstamos. Recordemos que Venezuela mantiene desde el año 2018 una deuda con este organismo multilateral. Esa deuda es de 2.500 millones de dólares y antes de que pudieran ocurrir préstamos debería honrarse esa deuda o por lo menos, haber un acuerdo político en relación a esto. Hay otra información, el día de ayer se nombró también una nueva superintendente de arrendamientos de vivienda, una nueva Surima Hernández, es la nueva superintendente del SUNAVI. Me voy a permitir leer cuáles son sus funciones. Tiene entre sus competencias velar por el cumplimiento de las garantías legales contenidas en la ley para la regulación y control de arrendamientos de viviendas, la fijación del canon de alquileres en inmuebles regulados, la revisión de contratos del sector y la administración del Registro Nacional de Arrendamiento de Viviendas. Asimismo, este organismo mantiene la facultad de proveer refugio o alternativas habitacionales a personas afectadas por procedimientos de desalojo. Eso es lo que dice la Gaceta Oficial, mediante la cual, valga la redundancia, se oficializó este nombramiento de Surima Hernández como nueva superintendente del SUNAVI. Volviendo al tema con el que abría Endrina Yepes la editorial de este día miércoles, es una buena noticia para Venezuela que se haya conocido la cifra de personas desaparecidas en el estado de La Guaira producto del doblete sísmico. Era un tema en el que habíamos insistido mucho desde este espacio. Es un acto, más allá de la obligación política que tiene el Estado venezolano de informar sobre esas cifras, porque está establecido en la Constitución que la información de tipo de interés nacional debe publicarse. Más allá de eso, es un acto de profunda responsabilidad y sobre todo de reconocimiento con esas víctimas, con esas personas que fallecieron y cuyos cadáveres muy probablemente no se encuentren, porque sabemos que ya hay edificios que han demolido y que han removido escombros en La Guaira, en los cuales se estaban buscando cuerpos y esas personas no aparecieron. Es un acto de reconocimiento también con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con sus seres queridos. Entonces es algo, que desde este espacio celebramos, que es algo
con los que, digamos, estamos muy de acuerdo. Esperemos que continúen actualizando estas cifras siempre con precisión, como lo han hecho hasta este momento. Hay más noticias, Endrina. Así es, muchísimas gracias, Ibrahim, Diana. Como bien lo señala la información y el hecho de que exista una comunicación transparente siempre va a ser un motivo por el cual nosotros vamos a estar complacidos de ser ese puente para que la gente tenga paz y certeza en el torno a la información, porque la desinformación también genera muchísima angustia y caos en la población. Ahora vamos a revisar el portal de la Casa Noticias Venevisión, que titula con lo que mencionamos hace minutos: al menos 1.579 personas están desaparecidas tras terremotos en Venezuela, según el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán. Terán señaló que esto puede deberse a que algunas de las personas reportadas como fallecidas estén en el listado de desaparecidos porque aún no han sido certificados por los organismos forenses del CENAMEF. Seguimos revisando el portal de la Casa con otro tema que también mencionábamos hace minutos. Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dice que no es viable convocar elecciones inmediatas en Venezuela. El alto funcionario norteamericano afirmó que la transición democrática en nuestro país requerirá meses de trabajo continuo, enfatizando que no es viable convocar elecciones inmediatas sin antes establecer las garantías necesarias para un proceso libre, transparente y confiable. Escuchemos sus declaraciones. Es un proceso, es decir, tiene que suceder. Obviamente hay mucho trabajo que tiene que suceder para sentar las bases para una elección. Como dije, tiene que haber verdadera libertad de prensa, tiene que haber participación multipartidista, tiene que haber reconciliación nacional y tiene que haber una comisión electoral que cuente los votos con precisión. Así que tiene que suceder y es un trabajo en progreso. Continuamos revisando información política. Presidenta encargada Delcy Rodríguez designa a Alejandro López como ministro para la Cultura. Rodríguez aseguró que el nuevo titular de la cartera cultural contribuirá de manera decisiva al fortalecimiento de la identidad nacional y a la promoción del patrimonio de la nación. Otra información que usted puede encontrar en el portal de la Casa Noticias Venevisión es la siguiente. Venezuela busca reparar casi 4.000 viviendas dañadas en La Guaira por los terremotos. El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, informó que están rehabilitando 3.938 viviendas en todo el estado que han sido calificadas con el color amarillo, daños leves. Continuamos en el portal de la Casa. Otra de las informaciones tituladas: Unión Europea envía quinto vuelo con 43 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela. El envío forma parte del despliegue logístico coordinado por el bloque europeo para atender a la población afectada por los dos terremotos del pasado 24 de junio, elevando la ayuda total entregada a más de 214 toneladas de insumos de asistencia prioritaria. Cambiamos de tema con un titular sobre servicios básicos. Habitantes de Turmero y La Victoria rechazan constantes fallas eléctricas y exigen respuestas. Vecinos de sectores cercanos a la avenida intercomunal que comunica a Turmero con Maracay salieron a la calle para expresar la restitución del servicio eléctrico luego de permanecer varias horas a oscuras. También en La Victoria los habitantes expresaron su rechazo a las constantes y prolongadas interrupciones en el suministro eléctrico. Allí tienen las imágenes. Hay información en materia económica y ya lo señalaba Ibrahim, el Banco Interamericano de Desarrollo descarta financiamiento inmediato a Venezuela y priorizará asistencia técnica. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfund, explicó que existen compromisos pendientes por resolver, entre ellos el saldo de la deuda que el Estado mantiene con el multilateral desde la suspensión de préstamos en mayo de 2018 por impago. Vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo. Hay varias cosas que se tienen que trabajar antes de que se pueda nuevamente prestar. Hay varias condiciones y eso lo vamos a saber en el futuro. Pero por ahora, asistencia técnica humanitaria para el terremoto
conversaciones, mirar los datos, discutir las políticas, el engagement note y pensar un poco en la macroeconomía. Más conversaciones que otra cosa. Seguimos revisando información económica. Fede Cámaras, Asociación Venezolana de Exportadores y la Unión Europea abordan estrategias para fortalecer el comercio bilateral. Este es el titular. Durante el encuentro, las partes analizaron el papel estratégico que desempeña el empresariado privado en el proceso de recuperación y dinamización económica, coincidiendo en la importancia de consolidar canales de diálogo sostenidos que contribuyan al desarrollo productivo de la región. Ahora pasamos a revisar información internacional. Jay Clayton es juramentado como nuevo director de inteligencia nacional de Estados Unidos. Clayton sustituyó formalmente a Tulsi Gabbard, quien renunció en junio de 2026 y de manera inmediata al director interino Bill Pulte, tras ser confirmado por el Senado de la Nación norteamericana. Seguimos revisando información internacional. España mantiene labores de rescate en las costas de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes. El ministro de Interior de España, Fernando Grande Marlaska, indicó que la inmensa mayoría ya ha sido retornada a su país de origen. Por su parte, el jefe de la cartera de Interior añadió que el gobierno español estudiará de forma individualizada el resto de los casos de ciudadanos extranjeros que aún permanecen en la localidad, con el objetivo de ejecutar la devolución de quienes no cumplan con las condiciones legales para permanecer en territorio español. Cerramos nuestro recorrido por el portal de noticias Venevisión con la siguiente noticia. Tribunal de Cundinamarca estudia demanda para suspender traslado de la investidura presidencial en Colombia. Faltando apenas 2 días para la investidura formal de la nueva presidencia de la República Colombiana, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular que busca suspender el traslado de la ceremonia de posesión a la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca. El demandante es David Fernando Cano Masuera, quien solicita la medida al considerar que el cambio de sede podría vulnerar derechos e intereses colectivos relacionados con la defensa del patrimonio público, la transparencia, la seguridad pública, entre otros. Bueno, informaciones que tienen que ver con materia de economía, política de nuestro país, actualizaciones sobre la situación en España también, la próxima investidura que se dará en Colombia, todas pueden estar en su correo electrónico a través de nuestro servicio gratuito Noti Express. ¿Cómo afiliarse? Bueno, a través de la página de Noticias Venevisión, deja su nombre, su correo electrónico y estas informaciones le llegan directamente a su mail, ya verificadas por supuesto y listas para compartir. Así es, Diana, vamos a iniciar nuestro recorrido por los portales internacionales con la web de Swift Info, que titula "Más de 100 fallecidos en India por inundaciones y aludes causados por el monzón". El estado de Assam es uno de los más afectados por las lluvias y ya contabiliza al menos 87 víctimas mortales, mientras que en el distrito de Sivarasarak han fallecido unas 47 personas y varias zonas siguen bajo el agua. Allí están las imágenes. Otro titular del portal Swissinfo tiene que ver con la crisis migratoria. Suben a 77 los migrantes fallecidos. Al intentar llegar a Ceuta, las autoridades españolas informaron que muchos migrantes se ahogaron al intentar bordear nadando una valla en el mar Mediterráneo. De Swissinfo pasamos al portal Euronews. Ellos titulan sobre la erupción del volcán guatemalteco Fuego, que deja un balance de 1.700 personas evacuadas. Los servicios de emergencia de ese país han emitido una alerta roja después de que el volcán más activo de Centroamérica entrara en erupción con condiciones vulcanológicas que se intensificaron al caer la noche. Cientos de personas que viven en las laderas del volcán de Fuego se vieron forzadas a evacuar sus hogares después de la gran erupción. Por el momento no se registran víctimas. Cambiamos de tema con el portal de la agencia EFE, que titula "Un terremoto de magnitud 6.3 sacude la isla filipina de Mindanao".
Autoridades confirmaron que el movimiento telúrico se registró a una profundidad de 10 kilómetros a unos 32.2 kilómetros de la provincia de Sarangani, en la región meridional del archipiélago. Algunas personas fueron desalojadas de infraestructuras y hasta los momentos no hay información oficial sobre posibles daños o heridos. Cerramos nuestro recorrido por los portales internacionales con la web de 20 minutos que titula: detienen a un hombre armado en el club de golf de Trump en Los Ángeles poco antes de su visita al campo. El arrestado fue identificado como Janine John Tell y reside en Downey, quien fue detenido después de que agentes federales vestidos de civiles lo vieran paseando por el predio del campo de golf, tomando fotografías y grabando videos, al tiempo que parecía vigilar las actividades de planificación de seguridad. Agentes encontraron 16 cartuchos de municiones, un rifle modificado ilegalmente y otra arma de fuego, chalecos antibalas y dispositivos de señal de radio. Ahora volvemos a Venezuela, vamos a revisar las siguientes informaciones. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, visitó la central termoeléctrica Planta Centro, ubicada en Puerto Cabello, Estado Carabobo, para supervisar todos los trabajos de modernización y recuperación integral del sistema eléctrico nacional, así como los trabajos de refacción debido al doblete sísmico del pasado 24 de junio. Durante esta visita, Rodríguez estuvo acompañada por el ministro para la Energía Eléctrica, Ronaldo Alcalá, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón. La central termoeléctrica Planta Centro es una de las infraestructuras energéticas más emblemáticas de Venezuela, ubicada en Punta Morón, en el estado Carabobo, y constituye el principal complejo de generación térmica del centro-occidente del país. Este martes, la mandataria encargada también realizó una visita a la planta termoeléctrica Termo Carabobo, supervisando los trabajos de recuperación que se vienen realizando en esta estructura igualmente afectada por el doblete sísmico. La visita está enmarcada en el plan de recuperación de energía termoeléctrica propuesto por Rodríguez para sumar más megavatios al sistema de energía eléctrica del país. Y ante la llegada del fenómeno del Niño que genera sequía, las autoridades gubernamentales exhortan a la población a ahorrar energía eléctrica. El alto consumo, según los expertos, genera fuertes presiones sobre el sistema eléctrico nacional. El reporte lo tiene Liz Flores a continuación y nos dice cómo ahorrar electricidad desde nuestras casas. Según la información oficial, el fenómeno del Niño viene y viene con fuerza, por lo que ahorrar energía no es una simple recomendación. Hoy por hoy es una necesidad y el mayor consumo no solamente se da en las industrias, sino en cada hogar, en cada casa, donde cada vatio cuenta. Si usted deja los cargadores de los celulares conectados, el consumo de electricidad sigue activado. Cuando termino de cargar mi celular, lo desconecto para ahorrar energía. Utilizar la luz natural de día y apagar las luces es una acción sencilla que contribuye con el ahorro de energía. Cuando termino de usar la computadora, la apago inmediatamente. Los electrodomésticos como cafeteras, televisor, nevera, computadora, secador, plancha, calentador de agua, aire acondicionado y nevera generan un consumo eléctrico que va desde 80 hasta 2.500 vatios. Solo utilizo la lavadora cuando tengo completa la carga de ropa a la lavadora. Los expertos afirman que el ahorro energético debe formar parte de los hábitos diarios de cada familia, de cada hogar. Cuando yo uso la licuadora, la conecto y la desconecto para ahorrar energía. Evitar colocar comida caliente en la nevera evita el aumento del consumo eléctrico. Cuando voy a usar la nevera, tranco la nevera porque si no gasto mucha energía.
Son pasos sencillos del día a día en el hogar. Cada quien hace su aporte y contribuye con el ahorro de electricidad. No teniendo las luces encendidas todo el día, el calentador. ¿Qué hace con el calentador? No, el calentador lo desenchufo. Cuando lo voy a utilizar es que lo voy a enchufar. Con lo de los bombillos, bueno, tengo bombillos ahorradores también. Desenchufo los artefactos que no uso, el televisor y... Desconecto los cargadores. Televisor que no esté utilizando lo apago, las luces que no esté utilizando lo apago. Hago todo lo máximo, pues. No veo ningún aparato conectado. El fenómeno del Niño no solamente viene acompañado de calor, sino también de sequía que disminuirá los niveles de agua en los embalses. De allí el llamado de las autoridades. Es por esto que el ahorro energético no solo se debe quedar en casa, sino también debe trasladarse a las oficinas, a las empresas, a las instituciones, a todas las áreas laborales. Liz Flores, Noticias Venevisión. Precisamente por la llegada del Superniño al país, las autoridades del Estado Zulia anunciaron la aplicación de planes de contingencia para atender los servicios públicos. José Leonardo Nava tiene los detalles de esta información en el siguiente reporte. El Comando Unificado del Zulia, encabezado por el gobernador Luis Caldera, activó el Estado Mayor para mitigar el impacto del fenómeno climático, basado en el monitoreo de los 6 embalses del Estado, cuyos niveles actualmente permiten su operatividad de abastecimiento, la prevención de incendios forestales, especialmente en la Sierra de Perijá, dadas las altas temperaturas, avance en la generación eléctrica en Termozulia, así como también campañas para el uso eficiente de la electricidad en instituciones públicas y privadas. No tenemos por qué tener aires encendidos en algunas instituciones sábado y domingo, es decir, que tenemos una política direccionada para contribuir al ahorro energético, dado que tenemos un incremento de las temperaturas. Adicionalmente, tenemos un plan de información de protección civil para que la ciudadanía tome algunas decisiones, algunas acciones de carácter personal, de carácter familiar, de exposición al tema del sol directamente, las personas que tienen algunas patologías, es decir, medidas de protección, porque ya es una realidad que tenemos un alto porcentaje de que se implante en Venezuela el fenómeno del Niño y que ahora es conocido con el Superniño, porque ya todos los sistemas de Naciones Unidas, ya no estamos hablando de un cambio climático, estamos hablando de una emergencia climática. A propósito de los recientes atentados ocurridos en Colombia cerca de la frontera venezolana, a pocos días de la toma de posesión del presidente electo, las autoridades destacaron que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene vigilancia y patrullaje permanente. La frontera del Zulia está en paz. Hasta ahorita no se ha generado ningún tipo de inconveniente. Nuestros cuerpos de seguridad están desplegados en algunos municipios que presentaron en el segundo trimestre del año un incremento en su índice delictivo y en su índice de homicidios, como el municipio Jesús María Sembrún, como el municipio Jesús Enrique Lozada y otros municipios. Desde el hito número 1 hasta Boca de Grita está desplegado toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, resguardando nuestra frontera, desplegado en todo el territorio para defender la soberanía, la defensa integral de la nación. El mandatario regional además informó que en las próximas horas saldrá del Zulia una tercera avanzada de profesionales que integran la brigada Humberto Fernández Morán para apoyar en las labores de inspección y evaluación de infraestructuras en La Guaira y Caracas tras los terremotos del pasado 24 de junio. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticias Venevisión. Muchísimas gracias, José Leonardo. Bueno, y tenemos otro tema muy cotidiano para todos los venezolanos, y es que el pasaje urbano subió desde el 1 de agosto y ya se siente en el bolsillo de quienes dependen del transporte público a diario. Yelmira Jiménez, presidenta de la Voluntad de Gandhi y vocera del Comando Intergremial de Transporte, nos explica qué hay detrás de este ajuste. Ya había salido publicado en Gaceta que estos aumentos iban a estar indexados al tipo de cambio del dólar y bueno, para los venezolanos ya es cotidiano ver que aumentó el pasaje. ¿Cuál es el impacto real que tiene esta medida y cómo se ha vivido desde lo cotidiano para el sector transporte? Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, se realizaron una serie de reuniones. En primer lugar, en el mes de mayo, el 20 de mayo, se realizó el primer encuentro de transportistas con la presidenta encargada,
en donde allí se planteó una ruta de trabajo. La principal solicitud que se realizó en ese momento fue precisamente la indexación del pasaje, por supuesto, anclado a una tarifa. Es importante destacar que en este momento estamos trabajando es un ajuste, no es un aumento real. Se hizo un tema de justicia debido a que el resto de los servicios públicos están anclados mensualmente y se indexan los primeros de cada mes. Tenemos el ejemplo reciente de, por ejemplo, la Telefónica, en donde han hecho un anclaje al 0.33 e indexado mensualmente. Entonces es un tema de justicia con el servicio de transporte público. Debemos recordar que el servicio del transporte público es un mecanismo que se utiliza en masa y el intercambio es una tarifa. Entonces, nosotros en mesas de trabajo que se han llevado con una serie de problemáticas, dentro de eso está el tema del combustible, la devolución de unas unidades de transporte público retenidas de hace 2 años, por el tema del derecho a la propiedad, en insumos y repuestos. En el mes se acordó que los primeros de cada mes se iba a hacer la indexación a 0.25 centavos de dólar. En conjunto, el gremio del transporte, solidarizado con la tragedia que ocurrió el 24 de junio, se realizó una paralización y no se llevó a cabo ese aumento en el 1 de julio. Quiere decir que venimos arrastrando un tema de pérdida. Es importante destacar que en la última Gaceta Oficial que se emitió con fecha 13 de marzo, el valor del bolívar ante el dólar era 443. Para el 1 de junio, que se comenzó el ajuste del pasaje a 0.25, que se llevó la tarifa a 140, el precio del pasaje del dólar en ese momento estaba en 554. Podemos visualizar que en el día de hoy, 5 de agosto, el dólar aparece 755. ¿En qué nos afecta directamente al servicio de transporte público? Las unidades de transporte público como medio de transporte requiere de una serie de mantenimientos para poderlas mantener operativas. También a eso sumamos las horas hombres que se invierte allí. Ese transportista debe generar a través del cobro del pasaje el sustento de la unidad de transporte público, así como el de él y su familia. Entonces es un tema bien complejo. Los transportistas no recibimos ninguna compensación del Estado, ninguna indemnización, ni siquiera en los tiempos de crisis como ocurrió en este momento. También es importante destacar que los transportistas pusimos desde el primer momento del 24 de junio nuestras unidades al servicio de las comunidades. Hemos hecho traslado de las personas de apoyo, insumos, dependiendo de los lugares, se han asignado las unidades en mejor o las que están regulares, pues han hecho por lo menos el apoyo en la parte urbana. Entonces, ¿en qué repercute esto? Pues nosotros es un tema de justicia. Solamente desde el lunes hasta hoy ya ha ocurrido una devaluación de la moneda que nos impacta. Ya en 15 días ese monto está devaluado por debajo del 0.25 y los insumos y repuestos que nosotros debemos adquirir para las unidades la debemos pagar a la tasa del día de mayor valor. Como estas conversaciones que hayan sostenido con el Ejecutivo Nacional habían sido en mayo, este ajuste que ocurrió los primeros días de este mes tomó por sorpresa a muchísimas personas. No recordaban que se había llegado a ese convenio, que cada de los primeros días del mes se iba a ajustar a la indexación del tipo de cambio para ese momento. Ya deberían acostumbrarse o se van a tener que acostumbrar a que todos los primeros de mes se va a ajustar el servicio del transporte público. Usted decía que está en 25 centavos de dólar. ¿Cuánto debería estar? ¿Cuánto consideran los transportistas que debería ser la tarifa justa para poder cubrir, digamos, por supuesto, los costos operativos y de mantenimiento, como usted señalaba ahorita? Según los estudios que nosotros tenemos, en los costos operativos debería estar cerca de 0.50 centavos de dólar. Todavía estamos por debajo de lo que debería ser. Por eso usted ve
¿En qué repercute eso? En el deterioro de las unidades. Se observa que los vehículos de transporte público en Venezuela son los más antiguos de Latinoamérica, lastimosamente, porque el ingreso no te permite adquirir unas unidades de transporte que rondan cerca de los $180.000. Entonces es realmente complicado. A esto se suma el tema del combustible, por ejemplo. Los ingresos merman, ya que el combustible, en el mejor de los casos, como en el Distrito Capital, se otorga interdiario. Y ese fue otro tema importante que se tocó en esa ruta de trabajo, que se verificara a través de PDVSA ese otorgamiento, ya que eso limita el servicio, el trabajo del transportista de 30 días, solo tiene para elaborar 15, porque es lo que se suministra de combustible. La regularización en la entrega de combustible, por eso también es importante destacar que los transportistas, dentro de las posibles soluciones que hemos aportado, es que siempre estamos dispuestos a que de una vez por todas cancelar el combustible a un precio razonable, porque también tenemos que entender que una vez que se comience a cancelar el combustible, eso repercute en los costos operativos y por supuesto incide en el precio del pasaje. Otro de los planteamientos que realizamos desde nuestra gremio es la implementación del bono del transporte, y eso es muy importante en este momento que estamos viviendo, que debería de por lo menos comenzarse a implementar en el estado de La Guaira, los estados críticos, porque eso ayudaría muchísimo al usuario para nosotros poder solventar la situación. Bien, usted comentaba que no han recibido una indemnización en cuanto a los tiempos que quedan fuera del ajuste cada mes con la subida pues del dólar oficial, pero quisiéramos saber si en estas reuniones también se ha abordado, por ejemplo, la dotación de repuestos, además del tema de la gasolina, cómo han quedado con las mesas de trabajo, se han planteado justamente el apoyo en este sentido. Precisamente en la ruta de trabajo que se planteó el 20 de mayo, posterior a ello se realizó en su momento una reunión el día 21 con la ministra Jacqueline Faría. Lastimosamente ya hicieron un cambio, debe nuevamente retomar. Se supone que se debería seguir la hoja de ruta con el nuevo ministro. Ya comenzó a tener, tuvo un primer encuentro, una primera reunión con un sector del transporte, y la solicitud es que se debe dar continuidad. Efectivamente se pidió que de alguna manera se lograran conseguir los insumos y repuestos a unos costos considerables, que nosotros podamos tener acceso. También en esa mesa de trabajo se plantearon unos microcréditos a través del Banco Digital de los Trabajadores. Se comenzó en una primera parte, pero se paralizó. Esperamos que continúe en eso, porque no es que va a resolver la totalidad del problema, pero es un paliativo para esta situación y tratar de reparar las unidades de transporte público, que ya en su momento tenemos cerca del 30% paralizado en los estacionamientos, porque al mermar esos ingresos existe la menor posibilidad posible de reparar un vehículo cuando un motor está en estos momentos, los precios están elevados. Cuando se planteó todo este tema y este debate acerca del incremento del costo del pasaje, muchos de los usuarios se preguntaban: ¿cómo voy a pagar yo? ¿Cuáles son los mecanismos que actualmente están disponibles en las unidades de transporte para que los usuarios puedan realizar sus pagos ante la falta de efectivo? Bueno, es un tema importante, hay que reconocer al usuario que se ha sumado y ha asistido al transportista desde el día sábado que se comenzó a hacer el cobro. La receptividad ha sido muy buena. Sí entendemos que algunos tienen algunas limitaciones, y es por ello que los transportistas hemos aplicado lo que es la digitalización del pasaje. En este caso se colocan en las unidades de transporte público los números de las cuentas para realizar pagos móviles, inclusive los QR. Estamos en ese proceso en donde debemos adaptar, porque ese es otro tema, la falta de efectivo que tenemos en la calle. Sabemos que el billete en este momento de menor denominación es el de 20 bolívares. Entonces se supone que ese usuario, en el momento de cancelar, pues existe una diferencia entre el usuario y el transportista que genera cierto roce. Y nosotros hemos tratado de resolver esa situación a través de esa vía. Yelmira, hay dos temas que quisiera que abordáramos. El primero está relacionado con el
pasaje preferencial para los adultos mayores. Quería saber si los transportistas están recibiendo algún tipo de subsidio por ese pasaje, si se está cumpliendo, digamos, que las personas mayores, los adultos mayores puedan abordar las unidades sin ningún problema. Ese es el primer tema. Y el segundo tema está relacionado con la antigüedad del parque automotor de los transportistas, es uno de los más antiguos de América Latina. Quería saber si en estas reuniones que han sostenido con el Ejecutivo Nacional se ha tocado este tema para un posible financiamiento. Bueno, en una primera fase se ha solicitado, por supuesto, los transportistas de generaciones siempre se competía por tener la mejor unidad de transporte. Lastimosamente ahorita da solamente para mantener los costos operativos y la parte de lo que es la parte externa, pues quizás la observamos en un cierto deterioro. Reconocemos que es así, pero podemos garantizar que en la mayoría por lo menos está operativo. En cuanto al pasaje preferencial, en la Gaceta 43.335, con fecha de 13 de marzo, allí se especifica muy bien. En las rutas urbanas está exonerado el adulto mayor, las personas con dificultades de movilidad o discapacitados y el estudiante en un 50%, pero es importante destacar que es el estudiante en épocas de clase, en épocas escolares, de lunes a viernes y debidamente uniformado. En el caso del estudiante universitario, con su respectivo carnet de identificación acorde al periodo que está cursando. En el caso de las rutas suburbana e interurbana, deben cancelar el 50% del pasaje, porque allí se supone, o sea, tenemos que se calculan las tarifas en kilómetros recorridos. Bien, y no nos quedamos solamente con la voz en representación de los transportistas, sino que también salimos a la calle a preguntarle a la gente precisamente cómo leen este ajuste del pasaje y sobre los mecanismos, lo que hablábamos hace algunos segundos. ¿Están de acuerdo con el aumento del pasaje? ¿Qué dijeron? A continuación escuchemos. Bueno, está para la condición económica del poder adquisitivo del venezolano está un poquito elevado. Sin embargo, si somos empáticos, nos colocamos en el lugar del conductor, el chofer, el propietario de la unidad, el monto es más o menos aceptable de acuerdo a los costos de mantenimiento de la unidad después. Claro, me parece que está caro, pero la situación es. ¿Pero usted cómo hace pensionado? Sí, señor. ¿Cómo se hace ahorita? Trabajar, amigo. Sí. Trabajar. No hay de otro. Yo considero que el pasaje no está a un precio justo, porque las condiciones del país no le hacen justicia a eso. O sea, siento que el pasaje está muy elevado el precio, pues. Bueno, yo pago pasaje de mitad de precio, pero tengo problemas porque muchas veces no me aceptan el pasaje, tengo que pagarlo completo. Pero a estos momentos no se justifica un aumento de sueldo, o sea, un aumento de pasaje, por eso. ¿Por qué? Bueno, ahorita voy a hacer una diligencia y en 190 es que está, que lo llevaron ellos. Según como vaya la tasa, todos los primeros de cada mes lo van a ir aumentando. Pero no es justo porque hay personas adultas mayores que no ganan lo suficiente, esa pensión no es suficiente, eso lo sabe todo el pueblo. Bien, escuchábamos, bueno, lo que dijo la gente en la calle. Algunos estaban conscientes precisamente de que cada primero de mes se hace el ajuste correspondiente. Otros dicen que entienden el ajuste que se está realizando. Sin embargo, señalan que el bolsillo no da para este costo del pasaje. ¿Qué les dice a continuación a ellos? Precisamente uno de los planteamientos que mencioné fue que hacemos una solicitud y creo que es el único gremio que lo haría, porque todos los días aumenta el precio, por ejemplo, de los alimentos, de los medicamentos, de todos los rubros, y en este caso nosotros estamos sumando a lo que es lo general. Todo lo que es la etapa de servicios se ajusta mensualmente. Nosotros estamos solicitando que a los empleados públicos se les otorgue un bono por la vía que ellos mantienen, por ejemplo, equivalente a $30 mensuales. ¿Y de dónde pudiese salir esos recursos? Del mismo pago de la gasolina. Nosotros estamos dando la problemática que se está planteando y una posible solución que está dentro del marco de lo que es el tema económico. Le tocaría al Ejecutivo Nacional sentarse y estudiar cuáles son las propuestas. Nosotros en épocas anteriores siempre cancelamos el combustible. Es del tiempo pandemia para acá que se hizo el subsidio total. Sabemos que es necesario,
porque esto ayudaría muchísimo en el tema económico y nosotros realmente estamos prestos a que eso tiene que ser. Bueno, nosotros desde acá enviamos un abrazo fraterno a todo el sector transportista de Venezuela, sobre todo a aquellos transportistas que desde muy temprano salen de sus casas para llevar a otros venezolanos a sus lugares de trabajo. También hacemos un exhorto importante para que esas unidades tengan el ambiente adecuado y que sean dignas para todas aquellas personas, y también comprendemos la realidad de quienes se les hace cuesta arriba el pago del pasaje, porque hay personas que para movilizarse no requieren solamente un medio de transporte, sino que utilizan 2 y hasta 3 medios de transporte para poder llegar a su destino. Esperamos que todo esto se encamine y que la próxima vez que vuelva tengamos noticias positivas. Así es. Gracias por estar con nosotros, Yelmira Jiménez, presidenta de la Voluntad de Gandhi y vocera del Comando Intergremial de Transporte. Con esto hacemos nuestra primera pausa. Al regreso, mortal ola de calor, temperaturas récords de casi, escuchen bien, 43 grados. Desata la alerta en Corea del Sur. ¡Qué calor está viviendo esta gente! Nuestra compañera Estefanía Yambalvo nos traerá todos los detalles. 6 de la mañana con 55 minutos.
Son las 6:58 de la mañana. Hemos tocado el tema político, económico, de movilidad, pero usted no puede salir de casa sin saber cuál es el pronóstico del INAMED para el día de hoy, para que tome sus previsiones. ¿Qué dijo el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología? Pues señaló que persiste la presencia de polvo sahariano sobre el territorio nacional, lo que va a reducir la visibilidad y va a aumentar temporalmente las limitaciones en cuanto a las precipitaciones. Tome sus previsiones ante esto y tampoco guarde su paraguas. El organismo detalló también que durante la mañana de este miércoles se esperan lloviznas en el centro, occidente, los Andes y Zulia. Y para la tarde y noche, ¿qué se espera? Pues el panorama va a cambiar. Las lluvias van a tomar fuerza en gran parte del territorio nacional, incluyendo la región capital, la Guayana Esequiba, los llanos occidentales y el oriente del país. Monitoreábamos hace segundos un titular sobre las condiciones climáticas en Corea del Norte, que nos va a ampliar en pocos instantes Estefanía Yambalbo, pero también en nuestro país las temperaturas están elevadas, llegando hasta los 38 grados en muchos estados, así que tome sus previsiones en cuanto al polvo sahariano, las precipitaciones y también el calor. Ibrahim, Endrina. Bueno, ya lo saben, todos muy atentos a todos estos cambios del clima, y precisamente hablando del clima, tenemos que las fuertes lluvias y vientos huracanados se registraron en Yaracuy y ocasionaron caídas de árboles y afectaciones en varias casas. Allí se encuentra nuestro compañero Joel Vargas y nos tiene todos los detalles. Adelante, Joel. Aproximadamente a las 2 de la tarde de este martes, las precipitaciones caídas en la ciudad de San Felipe ocasionaron un colapso en algunas vías del centro de la ciudad, con las caídas de árboles afectando casas, calles y avenidas. Así lo informó a través de las redes sociales el gobernador Leonardo Intozzi. Nosotros monitoreando a cada uno de los equipos que está desplegado en todos los rincones de Yaracuy ante las afectaciones que hemos tenido. Los alcaldes al frente, Yaracuy Bonito, Protección Civil, los bomberos, los equipos de servicios públicos, equipos de agua de Yaracuy, todos en un solo propósito: atender todas las dificultades que hemos tenido y las afectaciones por el tema de las lluvias, que precisamente han sido bastante complejas. Nuestro sistema eléctrico afectado, bueno, tenemos viviendas afectadas por lluvia, la caída de muchos árboles, tenemos también vialidad que se ha afectado con este tema de la lluvia. Las cuadrillas de trabajadores de la Alcaldía de San Felipe, cuerpos de bomberos, Corpoelec, Protección Civil, de manera inmediata atendieron la situación de emergencia para despejar las vías a través del plan Pica y Poda, la protección del tendido eléctrico y el despeje de vías, además de prestar la ayuda a las familias afectadas por los árboles caídos que destruyeron parte de sus viviendas. Las autoridades de gobierno manifestaron que solo hubo pérdidas materiales y que continuarán en un estado de alerta por las fuertes lluvias que han afectado a las familias en varios municipios de esta entidad. Desde el estado de Yaracuy reportó Joel Vargas para Noticias Venevisión. Gracias por tu reporte, Joel. Continuamos conversando sobre este tema porque el mal clima también causó estragos en el oriente venezolano, donde se registraron el desprendimiento de varios árboles en Maturín. Luis Bustamante nos amplía la información. Momentos de angustia vivieron habitantes de Maturín por las intensas precipitaciones acompañadas de truenos y fuertes ráfagas de vientos que se registraron la tarde de este martes en la capital de Monagas y que ocasionaron el colapso de al menos 8 árboles de gran tamaño en diferentes partes de la ciudad. Igualmente, algunas viviendas resultaron anegadas en brisas del Orinoco y otras perdieron sus techos. Uno de los puntos más afectados fue el Paseo Bolívar, junto a la altura del Liceo Miguel José Sanz, donde un pesado árbol cedió desde su base. El impacto afectó la infraestructura exterior del emblemático centro educativo. También un árbol cayó y las raíces y el tronco levantaron por completo las losas de la acera, dañando las rejas de la Catedral de Maturín. Al lugar de los hechos acudieron de inmediato comisiones de protección civil del municipio de Maturín, junto a equipos de la Dirección de Bomberos del Estado Monagas y comisiones de la Alcaldía de Maturín para retirar los árboles caídos. Cabe destacar que hasta los momentos las autoridades no han reportado daños a personas, sino en algunas estructuras. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Venevisión.
Bueno, y a esta hora vamos a seguir revisando las noticias internacionales. Crece la tensión entre Argentina y Brasil. Vamos a ver qué está sucediendo con estas relaciones diplomáticas. Estefanía Giambalvo nos cuenta todos los detalles. Muy buenos días, Estefanía. Muy buenos días para todos. Así es, se eleva la tensión entre Brasil y Argentina luego de las palabras del presidente argentino Javier Milei en contra de su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, lo que llevó a nuestro país vecino a expulsar al embajador argentino en Brasilia y rebajar la relación diplomática bilateral. En un comunicado, la Cancillería argentina precisó que el embajador en Brasilia, Daniel Raimondi, fue notificado este martes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil de la decisión de reducir el nivel de la representación diplomática bilateral al nivel de encargados de negocios y de solicitar su regreso a Argentina. Asimismo, lamentó la decisión del gobierno de Brasil y destacó que se trata de una medida adoptada unilateralmente. Además, consideró que en los últimos años se produjeron numerosos episodios de expresiones y respaldos políticos cruzados entre dirigentes de ambos países, señalando que en todos esos casos Argentina eligió no convertirlos en incidente diplomático. Hay que recordar que la semana pasada el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Vitelli, fue convocado a consultas como forma de protesta por las palabras que Milei lanzó contra Lula da Silva en territorio brasileño. Esto durante el acto de lanzamiento de la campaña electoral de Flavio Bolsonaro. En otras informaciones, un grupo de países integrantes de la Organización de Estados Americanos expresó su profunda preocupación por las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien indicó que no se realizarán nuevas elecciones en esa nación para cerrar cualquier posibilidad de que la oposición participe, así como reformas que, según advierten, vulneran los derechos humanos. En una declaración conjunta, esta fue suscrita por Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay. En el comunicado, los firmantes señalan que unas elecciones sin una competencia política genuina no pueden constituir una expresión libre y democrática de la voluntad popular. Esto en alusión a los anuncios de Ortega y de la Asamblea Nacional Nicaragüense. El texto advierte que tales medidas menoscaban el ejercicio efectivo de los derechos políticos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y resultan incompatibles con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Los países exhortan a las autoridades del país centroamericano a respetar sus obligaciones internacionales y a garantizar la participación ciudadana en condiciones de igualdad. Este pronunciamiento llega un día antes de que el Consejo Permanente de la OEA realice una reunión para analizar la situación de Nicaragua y la convocatoria de una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Pasamos a Guatemala, donde cerca de 29.000 personas están afectadas y otras 1.400 evacuadas. Esto lo dejó la nueva erupción del volcán de fuego, el más activo de Centroamérica. Indicaron este martes las autoridades que están alertas ante la posibilidad de deslaves de lodo y rocas incandescentes en las próximas horas por la previsión de lluvias. El director del Instituto Nacional de Sismología señaló que el coloso, situado a 50 kilómetros de la capital, está en su fase explosiva, más crítica, con flujos piroclásticos que alcanzan un recorrido de hasta 7 kilómetros. El volcán comenzó desde el domingo con una constante actividad explosiva que se ha ido incrementando con magma, columnas de gas y la caída de cenizas. Ahora nos trasladamos a Estados Unidos, donde medios locales informaron que 5 pasajeros resultaron heridos por las turbulencias causadas por el mal tiempo que obligó al desvío de 22 aviones que iban al aeropuerto internacional de Denver hacia el de Colorado Springs, informaron medios locales. El aeropuerto de Colorado Springs confirmó a un canal de televisión local que los bomberos atendieron a 5 pasajeros, todos de aviones distintos, y que uno de ellos fue trasladado a un hospital de la ciudad en estado estable. Este hecho ocurrió la noche del lunes debido a un frente frío en la zona de Denver que dejaba rachas de viento cerca de la superficie y cambios en su dirección, esto según la misma cadena.
Y seguimos en Estados Unidos, donde el gobierno declaró la emergencia para responder a los incendios que afectan al noroeste de ese país, donde más de 65.000 personas han sido evacuadas, unas 700 estructuras se han quemado y un gran complejo hotelero ha tenido que cerrar temporalmente. El gobernador de Washington, Bob Ferguson, lo confirmó este martes tras haber solicitado el apoyo federal para lidiar con los fuegos que han afectado de sobremanera a Spokane, la segunda ciudad más importante de esa entidad, rodeada por 3 focos de llamas. Se conoció que los bomberos no han podido contener los 3 incendios que rodean la zona, avivados por fuertes vientos y la sequedad del ambiente. Y cerramos en Corea del Sur, donde una ola de calor sin precedentes ya dejó al menos 16 muertos y obligó a declarar la alerta máxima en Seúl. Y es que el país registró 42,5 grados, esta temperatura más alta en más de un siglo desde que comenzaron las observaciones meteorológicas modernas en el año 1904. Ante este escenario, la crisis sanitaria es crítica. Más de 2.000 personas terminaron hospitalizadas. El gobierno catalogó oficialmente la situación como un desastre nacional, ordenando movilizar recursos de rescate urgentes para evitar más víctimas. Las autoridades meteorológicas advierten que este domo de calor continuará asfixiando a la península durante el resto de la semana. Hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Volvemos con ustedes, Sandrina, Diana y Ibrahim. Bueno, muchísimas gracias, Estefanía, por este recorrido informativo internacional. Continuamos ahora con otras informaciones. Un extranjero residenciado en La Guaira se convirtió en uno de los primeros voluntarios en rescatar a 38 personas durante el doble terremoto del pasado 24 de junio. Su historia la cuenta Orlefran Amaya a continuación. Nos tiene los detalles. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Her yer yıkıldı. Ibrahim Eser, un turco que tiene 16 años viviendo en La Guaira. Al momento del doble terremoto se encontraba en su oficina. Pensaba que se trataba de una guerra. A pesar del miedo que sintió en el momento, eso no lo detuvo y logró rescatar a más de 38 personas. Eser se convirtió en uno de los primeros voluntarios rescatistas del 24 de junio. A él le llegó la alarma sísmica y pudo salir a buscar a sus familiares. Agarró candela. En segundo empezó a llover. En segundo empezó a oscurarse. De ahí donde yo pensé que no era un terremoto, era como una guerra. Porque el humo, el lluvia, la grita y ese candela que está... El miedo que sintió en el momento, eso no lo detuvo y logró rescatar a más de 38 personas. Eser se convirtió en uno de los primeros voluntarios rescatistas del 24 de junio. A él le llegó la alarma sísmica y pudo salir a buscar a sus familiares. Agarró candela. En segundo empezó a llover. En segundo empezó a oscurarse. De ahí donde yo pensé que no era un terremoto, era como una guerra. Porque el humo, el lluvia, la grita y ese candela que estaba subiendo, yo pensé que era una guerra. Con sus propias manos levantaba los escombros para sacar a las personas en Playa Grande. Describió que la fuerza que tenía parecía de una película de superhéroes. Los gritos de las personas lo guiaban para sacarlos de los escombros. Salgo, entro en la urbanización que está al frente, mírala, con manos. En ese momento la fuerza que yo tuve, o sea, era increíble. Con este momento, con lo que estaba haciendo, era totalmente, o sea, sin miedo. Con tristeza recuerda que no pudo salvar a un hombre de nombre Santiago que exclamaba ayuda. Él cuenta que no tenía la magnitud de lo que había hecho en su comunidad. Fueron los vecinos quienes le comentaron su acto de valentía. ¿Tú vives aquí? Yo vivo en la U. Mire, esta noche duré como media hora intentando sacar él, no lo pudo. Nada más lo escuchaba y que me decía su nombre era Santiago. No pudo.
Este superhéroe sin capa no se detuvo en rescatar solo vidas. También ha estado llevando insumos, alimentos y carpas a las personas que resultaron afectadas. Mire, usted que fue en la noche, el miércoles, la noche que usted nos ayudó, nos rescató bajo del escombro y todavía tenemos ¿Qué familiares. sentía cuando le decían esas cosas? Llorando. A pesar de que ve un estado en ruinas y bajo los escombros, su optimismo y esperanza en esta tierra llena de gracia se mantiene intacta y espera continuar desarrollando sus labores en La Guaira. Orlefran Amaya, Noticias Venevisión. Orlefran, qué belleza de testimonio y cuánto nos inspira, de verdad que es un héroe sin capa al cual toda Venezuela le está ampliamente agradecida. Bueno, nosotros continuamos con más y ante el llamado oficial a la reducción del consumo de agua y energía, analizamos la realidad del sistema eléctrico venezolano junto a un experto en la materia. En minutos estaré conversando con el ingeniero electromecánico Juan Carlos Rodríguez, especialista en energía de respaldo y transición energética. Esto será en entrevista a Venevisión. Ya regresamos, acompáñennos. Siete de la mañana con 17 minutos y a esta hora continuamos con más de la emisión matutina de Noticias Venevisión. Ya lo comentábamos el día de ayer, la presidenta encargada, Elsie Rodríguez, hacía una inspección por Planta Centro y la termoeléctrica
Termo Carabobo está supervisando todos los trabajos que hay y todo lo que se está haciendo en la recuperación de vatios para inyectar al sistema eléctrico nacional. Pero a la vez, este fin de semana nos sorprendió un anuncio y es un nuevo reto que vamos a tener que vivir los venezolanos con la llegada del Superniño. Buenos días, bienvenido. Está con nosotros Juan Carlos Rodríguez Adrián, ingeniero electromecánico, consultor y especialista en energía de respaldo y transición energética. Hablar de la realidad del sistema eléctrico venezolano es un tema que interesa a todos porque sobre todo lo que ocurre en el interior del país es muy preocupante. Ya se han anunciado medidas, Liz Flores presentaba en un reporte un conjunto de tips importantes que se deben tomar en casa para la reducción del consumo eléctrico, pero ¿por dónde deberíamos comenzar a revisar este tema nacional tan importante? Gracias, Andrina, por la invitación. Bueno, el sistema eléctrico venezolano tiene un déficit de generación disponible alrededor de 3.000 megavatios con respecto a la demanda que en mayo Corpoelec la registró en 15.600 megavatios. Es decir, tú con una generación de 12.000, 12.500 megavatios disponibles, solamente pudieras atender lo que eso permite en el país. A medida que por alguna razón aumenta la demanda, bien sea porque, por ejemplo, la industria petrolera está ahora conectando equipos que estaban dormidos. Esa demanda se está despertando. Eso de alguna manera también incide en el aumento de la demanda. Además de, indudablemente, el cambio climático y el factor ambiental genera pues temperaturas ambientales que crean un aumento en la demanda porque la gente utiliza más los aires acondicionados, los equipos de refrigeración, de alguna manera aumentan el consumo y eso también impacta en la demanda. Es algo complicado. Esos 3.000, 3.500 megavatios de déficit generan pues ese racionamiento profundo que hay en prácticamente todo el país, pero además generan unas fluctuaciones de voltaje muy importantes porque tú tienes, o sea, la estabilidad del sistema eléctrico es consiste en igualar la oferta y la demanda. Cuando tú tienes una oferta restringida y una demanda que va en aumento, tú le generas una presión al sistema, porque la potencia es la misma. Si los equipos por diseño tienen una potencia determinada. Entonces lo que hace al aumentar la carga, lo que hace es bajar el voltaje. Y esas fluctuaciones que se sienten porque un sistema interconectado se sienten a lo largo y ancho de todo el país, también generan muchos problemas porque queman aparatos, disparan sistemas, las protecciones mismas actúan para evitar que los equipos se dañen. Es decir, esa desbalance entre la generación disponible y el aumento de la demanda, que además estacionalmente también se espera que entre los meses mayo, junio, julio, tienes un repunte importante ambiental y luego cae un poco hasta el final de año que vuelve a aumentar. Eso ha sido durante muchos años el manejo de la demanda ambiental. No es la causa, por supuesto, de los problemas que tenemos. Tenemos un problema estructural de generación no disponible, sobre todo por el parque termoeléctrico, y eso hace que se dependa de la generación hidráulica de Guayana. Tienes que traer esa energía a través del sistema de transmisión de alta tensión. Ese sistema no se diseñó para tú traerte alrededor de 17.000 megavatios que se producen entre Caruachi, Macagua y Guri. Creo que ahorita el número está por los 10.000 megavatios disponibles. Entonces tú tienes que depender de la capacidad de transmisión de esas líneas. ¿Tú ves? Aparentemente se estima, porque no hay un número real, de que esas líneas solamente están en capacidad actualmente de pasar entre 8.000 y 8.500 megavatios. Es decir, que tú esos 8.500 megavatios más los 2.000, 2.500 megavatios térmicos que están disponibles, de 19.000 que están instalados, es decir, menos del 20%. Prácticamente entonces ese es el techo
de consumo eléctrico del país, 12.500 megavatios. Ingeniero, ha sido usted muy pedagógico en explicar esto, que es muy complejo para quienes somos expertos en esta materia, pero también hay otros aspectos importantes. Ahí vemos en imágenes el mantenimiento, la inversión. Entendemos que ahora hay alianzas internacionales para inyectar recursos al sistema eléctrico nacional, pero ¿cuánto tiempo pudiera tomar que este mantenimiento y esta inyección de recursos se traduzca en un servicio competitivo para todos los venezolanos? Lo que pasa es que ya los problemas del sistema eléctrico son estructurales, las soluciones también tienen que ser estructurales. Entonces esto sobrepasó hace algunos años el límite de rehabilitación. O sea, con un mantenimiento mayor tú no vas a lograr incorporar 10.000 megavatios, que es lo que se necesita para tener más o menos la misma economía que había en el 2013. Me explico. En el año 2013 la demanda máxima registrada fue 19.000 megavatios. Eso es lo que se requiere para tener una economía similar. Si tú quisieras ahorita tener esa economía, tú tendrías que tener por lo menos 10.000 megavatios adicionales. Entonces, eso es una cuestión de tiempo. Eso no es una cuestión que tú lo puedes hacer a corto plazo. A corto plazo tú puedes hacer en los próximos 18 meses algunas medidas de gestión de demanda, de ahorro energético, recuperación de plantas termoeléctricas para inyectar megavatios al sistema, mejorar los nodos críticos en transmisión en las subestaciones, pero más allá de eso tienes que hacer inversiones muy grandes para recuperar en principio la parte de generación hidráulica, que hay algunas máquinas fuera de servicio, para eso está la gente de General Electric visitando esas instalaciones, y también recuperar de manera donde haya combustible, donde haya gas disponible, las termoeléctricas que se puedan recuperar a corto plazo. Yo lo veo difícil, es una cuestión de invertir por lo menos 3-4 mil millones de dólares de arranque para poder verse algún resultado entre un año o año y medio. Más o menos. ¿Cómo debería estructurarse una solución para esta crisis que hay con el sistema eléctrico, sobre todo de cara a estos fenómenos naturales que van a implicar una demanda más alta del servicio eléctrico? Hay quienes fijan tres aristas: el tema de la inversión, el tema del mantenimiento y también la fuga de talentos, de que no hay personal capacitado para hablar y buscar soluciones en materia del sistema eléctrico nacional. Sí, el cambio climático es un hecho y se espera un fenómeno del Niño muy fuerte. Sin embargo, hace algunas semanas atrás, creo que a mediados de julio, Corpoelec abrió las compuertas de los aliviaderos de Guri y de las represas en Guayana. Quiere decir que ahí hay un buen nivel de agua para poder entonces haber hecho esa apertura para nivelar los niveles de manera de darle seguridad a la presa. Es decir, que no creo que en este año el impacto del Niño sea importante para la generación hidroeléctrica de Venezuela en particular, porque Colombia sí va a tener problemas. Pero para el año que viene posiblemente sí pudiera, si se prolonga un efecto del Niño, y se prolonga además, se mezcla con una sequía, por efecto del mismo efecto del Niño, pudiera afectar a finales de año a los embalses hidráulicos de Venezuela. Pero este año no creo que suceda. Hablando de planificación y en una línea de tiempo, ¿qué hace falta para que el sistema eléctrico nacional sea robusto y sobre todo dé respuesta a las altas expectativas que hay en materia de crecimiento económico? Porque se piensa muchísimo en la idea del crecimiento en materia petrolera, en la reactivación empresarial, pero todo esto pasa por un sistema eléctrico que debe ser robusto. ¿Por dónde se debería comenzar? Fíjate, siempre hemos dicho que el principal limitante para que cualquier plan de recuperación económica en Venezuela tenga factibilidad de éxito, no éxito, factibilidad de éxito, es superar la crisis eléctrica venezolana. Y para eso hace falta modificar el marco regulatorio. La ley orgánica del sistema eléctrico es una ley, la actual, que le da la exclusividad de la venta de energía eléctrica al Estado. Y eso ha hecho un monopolio estatal
que prácticamente limita las posibilidades del único accionista, que en este caso es el Estado venezolano, a inyectar las grandes cantidades de recursos financieros que necesita el sistema eléctrico para su recuperación y para su consolidación. Me explico, el sistema eléctrico, el sector eléctrico es un sector de capital intensivo. Tú tienes que meter mucho dinero que se recupera a largo plazo con una tarifa conveniente, y eso con un solo accionista es muy complicado. Entonces es imprescindible modificar el marco regulatorio que permita la incorporación de capital internacional privado, tanto nacional como internacional, para poder hacer esas inversiones y que se puedan recuperar en el tiempo. Eso todavía está en discusión en la Asamblea. Y a mi juicio, mientras eso no ocurra, va a ser muy difícil dar una solución estructural al problema eléctrico, porque simplemente Venezuela no cuenta con la cantidad de dinero que se necesita. Y ahora con los eventos sísmicos, que hay que distraer mucho dinero también a la reconstrucción de lo que se dañó. Entonces eso es un evento sobrevenido que de alguna manera va a impactar también en las finanzas públicas. De manera que la corrección, la modificación del marco regulatorio venezolano para permitir la entrada de capital nacional e internacional, no como concesiones, como inversiones, o sea, tú tienes que privatizar esos servicios como era antes, distribuirlos regionalmente, como siempre fue, y que el Estado mantenga las líneas de transmisión en alta tensión, lo que manejaba Edelca, y todo lo que es la parte de generación hidráulica para preservar los embalses y la cuenca del río Caroní en este caso. Entonces, pero todo lo demás tiene que pasar a manos privadas. Eso no significa que el Estado no los controle ni no los regule, sino que los privados son los que tienen que hacer ese esfuerzo financiero para poder levantar en los próximos 5 años el sistema eléctrico. Bueno, una recomendación final para afrontar este evento del Super Niño. ¿Cuál sería la estrategia más eficaz para que de manera cotidiana se dé este uso racional de la energía eléctrica en las casas? Bueno, indudablemente tenemos que entender que estamos en una emergencia eléctrica, aunque no esté declarada, hasta legalmente nosotros estamos en emergencia eléctrica desde el decreto de emergencia del 2010. Eso se ha ido modificando en el tiempo. Pero tú no puedes, si no tienes energía 8 horas al día, hacer un ahorro energético mayor. O sea, estamos hablando de 8 horas, 6 horas diarias. Eso si tú lo multiplicas por 365 días al año, eso genera 91 días sin electricidad. Son 3 meses al año. Imagínate el lucro cesante para cualquier industria, para cualquier comercio. Pedirle a la población que además de esas 6 o 8 horas, todavía tenga que, en las horas que tiene luz, porque la gente sale corriendo para lavar, para esto, que además consuma menos energía, creo que es algo muy difícil. O sea, el tema eléctrico está afectando seriamente la calidad de vida del venezolano. Y es una realidad muy compleja, sobre todo en el interior del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos Rodríguez Adrián, que de manera muy pedagógica ha explicado este tema tan complejo. Él es ingeniero electromecánico, consultor especialista en energía de respaldo y transición energética. Gracias por estar con nosotros acá en la emisión matutina de Noticias Venevisión. Hacemos una breve pausa y al regreso tenemos mucho más de la emisión matutina de Noticias Venevisión. Quédense allí que ya venimos. Gracias.
7:33 de la mañana. Gracias por continuar en sintonía de Noticias Venevisión. Más temprano les presentamos nuestra encuesta del día, que es la siguiente y ya está disponible a través de las redes sociales. ¿Cómo le afecta el nuevo precio del pasaje urbano de 1.90 bolívares, de 190 bolívares, 0.25 centavos de dólar? Les ofrecemos las siguientes opciones. Opción A es razonable y necesario, la opción B costoso para el bolsillo, opción C aceptable si mejora el servicio. Así es, Diana. Recuerde usted que puede escanear el código QR que lo llevará directamente a nuestra cuenta de Instagram y allí podrá encontrar las opciones y participar. Antes de finalizar la emisión, daremos la respuesta, por supuesto, de la encuesta del día para saber qué opinan los usuarios de Noticias Venevisión, los televidentes. Vamos a cambiar de tema a esta hora. Fue localizado sin vida un joven de 22 años reportado como desaparecido en el río Caroní tras volcar la moto de agua en la que se desplazaba. Anderson Pérez es quien nos tiene todos los detalles sobre lo que sucedió. Quedó identificada como Michael David Rodríguez Herrera. De acuerdo con reportes oficiales, el hecho ocurrió aproximadamente a las 9 de la mañana de este lunes, el 3 de agosto, en las inmediaciones del sitio conocido como Rancho Abigail. Rodríguez Herrera abordó la unidad acuática en compañía de dos jóvenes, identificadas como Gregoriani Fajardo y Alvanis Rodríguez. A los pocos minutos de navegación, se sobró provocando que los tres ocupantes cayeran al agua. Tras el incidente, las dos acompañantes lograron nadar por sus propios medios hasta la orilla para ponerse a salvo, lo que activó de inmediato comisiones fluviales de rescate que desplegaron intensas labores de rastreo en la zona. Anderson Pérez, Noticias Venevisión. Gracias por tu reporte, Anderson. Ahora cambiamos de tema porque vuelve a moverse el tablero migratorio, y es que luego de los recientes terremotos aterrizó en el país un nuevo vuelo con venezolanos repatriados desde Estados Unidos, Diana. Sí, así es, y todos los detalles y además el balance de este primer arribo de nuestros connacionales nos los tiene Mayerlin Bravo en el segmento Migrantes. Mayerlin, muy buenos días, coméntanos. Buenos días, Diana e Ibrahim, un saludo para ustedes y para quienes nos ven a esta hora. Justo como lo están comentando, se reanudaron los vuelos de repatriación desde los Estados Unidos tras la llegada de 147 venezolanos a nuestro país. Este sería el primer arribo de migrantes a nuestra nación luego del trágico vuelo de deportación número 164, en donde se estima que murieron 134 venezolanos y apenas solo 12 lograron sobrevivir tras quedar atrapados en los devastadores terremotos del pasado 24 de junio. Este nuevo grupo de migrantes procedentes de Miami estaba conformado por 132 hombres y 15 mujeres quienes llegaron al aeropuerto de Barcelona en el estado Anzoátegui. Esto en un vuelo de repatriación número 165. Fueron recibidos por autoridades del programa Vuelta a la Patria y se les brindó atención médica y servicios de sedulación a través del SAIME. Recordemos que según cifras oficiales, en un total de 162 vuelos de repatriación, más de 28.000 migrantes han regresado a Venezuela procedentes de los Estados Unidos luego de que Caracas y Washington suscribieran un acuerdo en esta materia en el año 2025. En otras noticias tenemos que aunque la calma regresó a la frontera entre la ciudad española de Ceuta y Marruecos tras la avalancha humana vivida el pasado jueves, donde 70.000 migrantes ingresaron nadando a España, ahora la crisis humanitaria se centra en los casi 1.000 menores de edad que entraron solos a este país y que las leyes españolas les impide devolverlos a Marruecos. Veamos. Nos preocupa sobre todo ese perfil, el de los niños pequeñitos y el de las chicas jovencitas. Niños y niñas además muy pequeños, que están incluso durmiendo en la calle. Es necesario conocer las circunstancias en las que han llegado y si es preciso o se puede localizar a sus familiares. Y todo esto hay que hacerlo en una situación de la mayor protección posible.
Actualmente Ceuta atiende a 862 niños, 30 veces más de la capacidad de acogida de la ciudad. Autoridades les hacen pruebas radiológicas para determinar si son menores y quedar bajo protección de servicios sociales. Muchos de ellos llegaron solos, desorientados, sin saber qué hacer o a dónde ir. Y ante el colapso de los centros migratorios de menores, quedaron a la deriva deambulando solos en las calles, subsistiendo de la ayuda de agua y comida que le brindan distintas ONGs. El Gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Esa es buena prueba del compromiso de que el Gobierno de España está acompañando a Ceuta y, por supuesto, también, indudablemente, poniendo especial énfasis en los más vulnerables. A pesar de la millonaria suma, el Gobierno de Ceuta pidió que los niños sean repartidos entre los centros de las ciudades autónomas españolas, como lo estipulan las leyes migratorias del país, pero estas se niegan a recibirlos. Ahora cambiamos de tema porque lo que parecía ser una tentadora oferta de trabajo en Rusia con pagos mensuales de hasta $2.000 terminó siendo una verdadera pesadilla para varios salvadoreños, quienes al llegar a Moscú fueron obligados a firmar contratos para enlistarse en el ejército ruso. Ahora sus familiares piden ayuda al gobierno para ubicar a los desaparecidos y repatriar los cuerpos de quienes murieron en el campo de batalla peleando en la guerra contra Ucrania. Escuchemos. Nunca les dijeron que ellos iban para la guerra, les ofrecían $2.500 al mes y mi esposo pues, no contaba con empleo, lo vio como una buena propuesta. Ese día que falleció, todavía me mandó a mí un audio y me dijo que no me preocupara porque él estaba en un lugar seguro. Cuando dicen que le cayó un misil, cayó en tierra y después le rebotó en su abdomen. María Esther es una madre que solo quiere darle cristiana sepultura a sus dos hijos que perdieron la vida en la guerra ruso-ucraniana, mientras Yasmín suplica por noticias de su esposo, quien el 26 de marzo le dijo que la oferta laboral fue un engaño y los enlistaron en el ejército ruso. Ahora ella teme lo peor. Que mi esposo esté muerto. Tenemos 2 hijas. Tenemos 2 niñas, una de 13 años, la otra de 9 años. Sé que no repatrian cuerpos, sé que no recogen cuerpos. Aunque sea muerto, lo quisiera ver. Para mí es bien duro. Saber que nunca lo voy a volver a ver. Aunque han pedido ayuda a entes gubernamentales, no han recibido respuestas. Ellas aseguran que los contratos estaban en ruso y que sus familiares se les quitaron pasaportes y teléfonos al llegar a Moscú. Trascendió que un colombiano de nombre Carlos Gallego ofrecía los supuestos trabajos, mientras una mujer de nombre Marily Montoya coordinaba los vuelos. El caso de estos salvadoreños se une al de los peruanos, quienes también fueron reclutados con falsas promesas de empleo y terminaron combatiendo en una guerra totalmente ajena a ellos. Y culminamos con que un venezolano en Estados Unidos, quien realizó un profundo acto de amor como lo fue donarle un riñón a su hermano para salvarle la vida, terminó siendo detenido nuevamente por agentes del ICE. Ahora su hermano, quien recibió el trasplante de riñón, pide una ayuda humanitaria para que José Gregorio González, de 44 años de edad, no sea deportado. Veamos. Le mandó un mensaje, hermano, ya yo salí de la cita médica, te voy a buscar. A los 3 minutos me responde, me pone, hermano, te amo, ya me van a deportar. Eso fue lo único que me puso. Hoy José Gregorio González permanece recluido en una cárcel de Missouri, mientras que su hermano, quien recibió el riñón, suplica a las autoridades norteamericanas que le permitan quedarse al menos un año más en Estados Unidos para supervisar su salud, ya que él requiere de estrictos controles médicos tras la cirugía. Sin embargo, a través de un comunicado, el ICE rechazó esta petición humanitaria, alegando que el amparo legal que tenía González expiró y que ahora será deportado, lo que ha dejado a este héroe familiar en un limbo migratorio y a una familia venezolana rota por esta separación. Bueno, y con este panorama informativo en materia migratoria, yo regreso con ustedes, Diana Ibrahim. Gracias, Mayerlin, por todo este recorrido en materia migratoria. Muy conmovedora esta
última historia de estos venezolanos. Es momento de hacer una nueva pausa en esta emisión de Noticias Venevisión. Al regreso, freno a la inteligencia artificial. La Unión Europea impone normas históricas y obliga a revelar el uso de la herramienta bajo amenazas de multas millonarias. Diana. Si quiere conocer todos los detalles, nuestra compañera María Guarapano los trae al regreso. No se aparten, ya venimos.
7 de la mañana con 48 minutos. Continuamos con más de la emisión matutina de Noticias Venevisión. Esto es Visión Tech. Iniciamos nuestra sección en la Unión Europea. Y es que acaban de dar un paso histórico en la regulación tecnológica tras la entrada en vigor de sus nuevas normas de transparencia para la inteligencia artificial. Escuchen esto. A partir de ahora será completamente obligatorio advertir de forma explícita a los usuarios cuando estén interactuando con un sistema automatizado o si el contenido que consumen ha sido alterado medianamente a través de esta tecnología. La normativa responsabiliza directamente a desarrolladores de la industria como OpenAI, Google y Anthropic, exigiéndoles diseñar sus sistemas para que el usuario identifique sin dudas su naturaleza automatizada, es decir, para que identifique fácilmente cuando un contenido es creado por la inteligencia artificial. La supervisión estará a cargo de la Oficina de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea, organismo facultado para aplicar severas sanciones económicas a las empresas que incumplan con esta medida. Asimismo, las entidades que utilicen herramientas de inteligencia artificial para el reconocimiento de emociones o la categorización biométrica deberán notificar previamente a las personas evaluadas. La regulación también establece que a partir del próximo 2 de diciembre los sistemas de IA deberán incorporar marcas de agua obligatorias en textos, imágenes, videos y audios generados o alterados artificialmente. Bueno, en conclusión, la norma obliga a chatbots, asistentes de voz y avatars a informar a los usuarios que la interacción es de origen artificial. Esta medida se extiende a imágenes, videos y audios que reproduzcan personas con un aviso claro y visible. Las empresas que incumplan enfrentarán multas de hasta 15 millones de euros. Atención con esto porque seguramente se va a desplegar por el resto de los países. Y justamente hablando de la inteligencia artificial, les cuento que el investigador Raúl Jáuregui desarrolló una innovadora plataforma gratuita impulsada por inteligencia artificial y diseñada para centralizar y organizar además convocatorias académicas y becas internacionales de diversos países. La herramienta permite a estudiantes y profesionales filtrar las oportunidades de forma personalizada, ajustando los resultados según su perfil académico, nivel de estudios y áreas de especialización para facilitar el acceso a la formación superior en el exterior. Y funciona de la siguiente manera. Vamos a escuchar a Raúl, su creador. Democratizar el acceso a oportunidades para jóvenes de Perú y a nivel de LATAM, ¿no? Justamente, así como lo mencionaste, funciona como un Tinder, es una herramienta en la cual es una plataforma en donde puedes encontrar como que las becas y oportunidades como si fuera una aplicación de citas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues puedes encontrar un montón de becas y las puedes seleccionar o personalizar tu búsqueda a partir de el área en el que estás actualmente. Por ejemplo, si eres un estudiante de ingeniería ambiental, estás en el área de medio ambiente. Si eres un estudiante de ingeniería informática, estás en el área de tecnología, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, en otras noticias les contamos que MySpace avanza en su estrategia para regresar al mercado digital con una versión renovada de su icónica plataforma digital. El proyecto busca rescatar la esencia que convirtió a la red social en un fenómeno global durante los años 2000, devolviendo a los usuarios el control sobre la personalización de sus perfiles, la difusión de música independiente y la creación de comunidades, alejándose por completo del dominio de los algoritmos y las recomendaciones automatizadas del mercado actual. Miren esto. Aunque los desarrolladores aún no han fijado una fecha oficial de este lanzamiento, confirmaron que el sistema se encuentra en fase avanzada de desarrollo. El objetivo principal es consolidar una alternativa nostálgica, pero adaptada a las exigencias modernas, que priorice la expresión cultural y la interacción directa entre los usuarios en el panorama actual de las plataformas digitales. ¿Usted entonces volvería a usar esta red social? Si usted no la conoce, bueno, vamos a ver qué trae de nuevo. Ya veremos entonces qué ofrece. Y nosotros cerramos nuestra sección con el gigante tecnológico chino Alibaba, el cual dio un golpe en la mesa de la inteligencia artificial global con el lanzamiento de su nuevo modelo Wing 3.8 Max.
un sistema capaz de operar sin supervisión humana durante varios días continuos. El anuncio posiciona a la firma asiática a la par del desarrollo alcanzado por firmas estadounidenses como Anthropic, marcando un hito en la carrera por la autonomía computacional. Bien, de acuerdo con el equipo de desarrolladores, la herramienta introduce avances significativos en programación, investigación técnica y ejecución de tareas complejas a largo plazo. Durante las pruebas de rendimiento, la inteligencia artificial trabajó de forma totalmente independiente. Escuchen esto, durante 125 horas continuas para replicar y optimizar desde cero un experimento de investigación matemática. Asimismo, en una competencia en línea frente a 526 equipos de programadores humanos, el modelo operó durante 24 horas ininterrumpidas hasta situarse en el top 70 del certamen. ¿Nos sorprende? Claro que no nos sorprende, obviamente la inteligencia siempre con sus pasos agigantados. Nosotros así, de esta manera hemos llegado al final de Visión Tech, invitándolos a que sigan interactuando con nosotros a través de todas las redes sociales y recordándole además que lo verdaderamente importante no es la tecnología, sino lo que nosotros hacemos con ella. Chao, chao Venezuela, muchachos. Muchísimas gracias, María, y es momento de revelar los resultados de nuestra encuesta del día, que fue la siguiente: ¿cómo le afecta el nuevo precio del pasaje urbano de 190 bolívares? Bueno, y les ofrecimos las siguientes opciones. La opción A es razonable y necesario. La opción B era costoso para el bolsillo. Opción C, aceptable si mejora el servicio. Bueno, Diana, Andrina, con 70%, la opción más votada fue la B, costoso para el bolsillo. Hay que recordar que esto, más que un aumento, es un ajuste que se indexa al precio del dólar según la tasa del Banco Central de Venezuela. Así es, Ibrahim, y que este ajuste se va a realizar los primeros 5 días de cada mes, así que este no es un precio estático, este precio va a ir variando de acuerdo a las variaciones que tenga la divisa. Entonces, bueno, ya nosotros hoy abordamos este tema ampliamente con representantes del sector transporte y también pulsamos la opinión de la gente en la calle, y bueno, lo que esperamos todos es que la situación económica mejore para todos los venezolanos y que también se implementen mejoras en el sistema de transporte público. Ya usted tiene entonces todo el panorama informativo claro para emprender este nuevo día. Nosotros les deseamos de todo corazón que tengan un miércoles muy productivo y exitoso. Gracias por acompañarnos como siempre en la emisión matutina de Noticias Venevisión. Los invitamos a continuar atentos a nuestra programación, porque al momento de generarse información la llevaremos a ustedes de inmediato a través de nuestros avances y, por supuesto, la cita también en la emisión meridiana de Noticias Venevisión y en la emisión estelar. Que tengan todos un excelente día.